¿Qué debería pasar? Aquel proceso electoral en el que matan a uno de los candidatos. Esa elección tiene que suspenderse. Tendría que suspenderse. Si un candidato es evidenciado como narcocandidato y se anula la elección en su municipio, ese candidato y ese partido pueden volver a participar en la elección extraordinaria. El tener una autoridad bien capacitada, con buenos instrumentos, mecanismos de colaboración, autoridades especializadas, con personas técnicas, sí, bien pagadas, que puedan hacer estas cosas, cuesta dinero. Es mucho más barato meterle lana a estas propuestas que hacer la finta de que quitamos todo ese recurso y permitimos que se meta por el otro lado. Hoy el fraude electoral es destruir el sentido de la competencia, la autenticidad de los procesos electorales. Exactamente, anular al candidato opositor. Estamos en el episodio 11 y hoy queremos abordar un tema que es fundamental, que va a ser tema de discusión en las próximas semanas y meses. La señora Sheinbaum anunció que sí va a haber reforma electoral, pero al parecer no se pueden poner de acuerdo en una serie de cosas. En este programa ya analizamos la reforma electoral en genérico, ya analizamos la narcopolítica también en genérico, pero esta vez queremos juntar las dos, porque creemos que es el tema más importante para discutir en una reforma electoral y no parece estar en la discusión. ¿Cómo le hacemos para atajar la narcopolítica en la reforma electoral? En el programa de lunes de Factor Kaiser yo les hice 5 propuestas que quiero discutir hoy con Roberto y de eso se va a tratar el programa. Propuesta número 1, la de hacer responsables de manera penal, administrativa y hasta civil a las dirigentes y partidos políticos que escogen un narcocandidato. 2, anular la elección respectiva sin tener que demostrar la relevancia de la influencia del narco. 3, el obligar a los institutos electorales a impedir que el mismo candidato y el mismo partido participen en esa elección concreta. 4, reparación del daño. No puede ser que los municipios como Tequila se queden simplemente ahí, así como, bueno, ni modo, escogimos un narcocandidato que echó a perder la seguridad de todo el mundo y no pasa nada. Y 5, establecer la obligación de la Fiscalía General de la República para no solo investigar al partido y al candidato en concreto, sino a toda la red, empresarios, organizaciones, sindicatos y demás que apoyaron y empujaron a ese candidato. De eso queremos que se trate este episodio, porque los queremos activar a ustedes para exigirles a sus diputados y senadores que este tema esté sobre la mesa como prioridad número 1. Entonces vamos con la primera propuesta. Una vez que un partido dirigente escogen a una persona señalada como narcocandidato, tiene que haber algún tipo de responsabilidad para los dirigentes que empujaron, se tomaron la foto, abrazaron, utilizaron la lana, las redes, la organización de esa persona para ganar un puesto electoral. Si no, los van a seguir escogiendo. Y luego, cuando sale el escándalo, simplemente se deslindan. Sí, Max, no solamente hay que intensificar las consecuencias y que sean consecuencias muy duras, muy graves para tratar de inhibir esas conductas, esos comportamientos, esos acuerdos que permiten que personas del crimen organizado se introduzcan a la política por la vía democrática, sino también hay que aumentar la probabilidad de que investigues y que sanciones esos asuntos, esos casos, esas evidencias. Yo creo que hay que partir, y me parecen muy puntuales las propuestas que has hecho, Max, y yo quisiera ponerlas en un contexto para un poco entender cómo se ha comportado recientemente el crimen organizado y cómo está amenazando a nuestra democracia. Yo soy un poco más radical en esta primera propuesta. Yo sostengo que debemos de implementar la pena de muerte civil a los partidos políticos, que pierdan el registro totalmente a la primera evidencia de intervención del crimen organizado en sus procesos internos o en la postulación de candidatos. Y obviamente también desdoblando la responsabilidad individual de quienes tomaron la decisión. En Estados Unidos hay una figura que se llama el apoyo material, en la cual tú trasladas la responsabilidad penal, administrativa, económica a aquellas personas que de alguna manera colaboraron, prestaron un servicio, un bien logístico en dinero o en especie a una organización terrorista. Ahí está de explorado derecho y me parece que debemos de pensarla con seriedad. No estamos inventando nada, no. Pero yo quisiera poner rápidamente en contexto 3
momentos, 3 hitos, 3 puntos de inflexión que nos dicen cómo está operando el crimen organizado. La primera, elección Michoacán 2021. El Tribunal Electoral tiene que anular 4 municipios completos. La votación de 4 municipios completos. En una elección que ya estaba cerrada de por sí, que una vez anuladas esas votaciones, queda a menos de 3 puntos la diferencia. Pero fíjate lo que pasó en ese caso que llegó al Tribunal Electoral. Presentaron un poco más de 60 evidencias en la que se determinó personas armadas alrededor de las casillas, secuestro de funcionarios de casilla, bombas molotov alrededor de las casillas, secuestro de paquetes electorales, levantamientos, o secuestros de personas que vinculados a la operación política el día de la elección. Sustitución de funcionarios de casilla por integrantes del crimen organizado. Manipulación de boletas y de actas en las casas del crimen organizado que después se instalaron en unas casillas. Pero fíjate lo que dijo el Tribunal Electoral. Todas esas son muy graves. No puedo dar por válida la elección en esos 4 municipios donde está la evidencia, pero sí el resto de la elección. Sí, la elección local, claro. A 2.7% de diferencia. Fíjate que en la reforma del 2014 establecimos una regla que se llama la presunción de determinancia. Cuando la elección queda por debajo de 5 puntos, presumes que las violaciones en materia de fiscalización o cualquier otra son determinantes para el resultado. En materia de intervención del crimen organizado, el Tribunal Electoral dijo no hay determinancia probada. En consecuencia, anulo 4 municipios enteros, se reduce la diferencia a menos de 3 puntos, pero la elección es válida. Una locura. Una locura. Esa es la primera llamada, la primera forma de intervención. Crimen organizado operando campañas, operando elecciones. Entonces, tenemos que pensar cómo vamos a inhibir que eso suceda. Tu segunda propuesta va en el sentido de efectivamente anular la elección. Completita. Pero para eso técnicamente tendremos que terminar con esta regla rígida de la determinancia. No puede haber una cuestión de grado en una intervención del crimen organizado. No es qué tanto es tantito. A la primera evidencia de intervención del crimen organizado en cualquier centro de votación debe llevarse a la consecuencia más grave, que es la nulidad de la elección. Porque además creo que es importante que el público entienda este tipo de operación del crimen organizado. Ponía en el programa el lunes que de 2018 a la fecha, varias organizaciones han encontrado que hay por lo menos más de 1,300 actos de violencia dirigidos, por ejemplo, contra alcaldes, sí, o candidatos a alcaldes. Más de 90 alcaldes asesinados del 2018 a la fecha. Más de 80 alcaldes, candidatos a alcaldes, violentados o asesinados en estos procesos. ¿Qué quiere decir esto, Beto? Que el cometer un acto, el hecho de que el crimen organizado abierta y públicamente se involucre en la elección, no solo establece un patrón en la votación, genera un contexto de miedo en el resto del Estado. Entonces, ni siquiera inhibe la participación. Inhibe la participación, el financiamiento, el que personas levanten la mano para ser candidatos, la organización en torno a los candidatos de oposición. Es decir, un solo acto se convierte en un manotazo que mueve todo el tablero. Entonces, ni siquiera tendrías que probar esta estupidez de qué tan relevante fue para la votación. Pero déjame regreso a la primera parte, porque a la primera propuesta, que es que hay una consecuencia directa sobre dirigentes, por ejemplo. Sí. Estos dirigentes que se la viven placeando a estos candidatos. Morena ha sido muy claro desde López Obrador y sus dirigentes de nosotros escogemos al güey más popular de la plaza. Al que tiene más lana, al que tiene más fama, al que está arriba en las encuestas, el que tiene más redes, el que es más popular con los sindicatos y las organizaciones. Y nos vale madre de dónde venga la lana, el poder, cómo hayan hecho sus contactos. El chiste es que gane. Esa dinámica. Que gane con dinero muchas veces. Que gane como sea acá, ¿no? Con la operación política de los criminales. Exactamente. ¿Cómo se rompe esa dinámica? Generándole una consecuencia al dirigente que cuando truena el escándalo dice, no, yo ni lo conocía, cabrón. En el caso Tequila, la dirigencia nacional de Morena no ha cuestionado quién eligió a ese muchacho. Y hay un video que salió en las redes sociales de la presidenta abrazándolo y señalándolo, diciendo, voten por este güey porque tiene buenas propuestas y es nuestro gallo. Pero así podríamos encontrar
todo tipo de videos, fotos y demás de Mario Delgado, que era el presidente Morena los primeros 6 años, y de Luis Alcalde, empujando candidatos, señalándolos, pidiendo el voto por ellos. Alguna consecuencia tiene que haber sobre esas estructuras partidistas que te imponen a esas personas que luego joden a la población entera. Yo coincido en eso de que hay que responsabilizar personalmente a quien toma la decisión. Sin duda. Pero también hay que responsabilizar a la organización en su conjunto. También. Por eso creo que son complementarias. Sí. Si el dirigente sabía que quién era, si ya, como en el caso de Tequila, había evidencia desde hace muchos años, tenía pico, tenía patas, tenía alas, hacía cuac cuac, y nadie se enteró hasta que después encontraron a 3 empresarios tequileros muertos y una extorsión a gran escala en el municipio. Pero en fin, tiene que ser también la organización. Y ahí tienes que generar también una serie de procedimientos para poder internamente seleccionar o vetar a perfiles que tienen esos vínculos. Porque muchos, imagínate un partido nacional, pues tiene muchos procesos de selección de candidatos y ahí puede haber rumores o puede haber evidencia, pero los partidos no tienen toda la información que se requeriría en un contexto como el que vive nuestro país, de crimen organizado con implantación territorial. Entonces sí tiene que haber un elemento complementario para que los partidos que actúen de buena fe tengan la posibilidad de validar sus candidatos, una suerte de proceso de validación con información sensible de inteligencia, de seguridad nacional, inteligencia criminal, de inteligencia financiera. ¿Cómo me lo imagino? En esta primera propuesta de responsabilizar a los dirigentes, a las personas que tomaron la decisión, pero también de responsabilizar a los partidos de manera preventiva, no nada más cuando ya el niño se ahogó en el pozo. Recuerdas bien que la Comisión de Vigilancia del Padrón Electoral, ahí están sentados los partidos políticos, ahí está sentada la autoridad electoral y ahí se revisa la integridad del padrón electoral. Y los partidos políticos tienen capacidad para revisar procesos, para pedir información, muestras estadísticas, en fin. Pensemos un poco en una comisión dentro del INE en el que estén sentadas las agencias de inteligencia, de seguridad, en la que los partidos políticos puedan hacer cuestionamientos sobre el perfil de los candidatos en la secrecía, en la lógica de proteger la integridad de la República y que puedan recibir información incluso de sus propios candidatos para que nadie pueda alegar yo no sabía. Pero déjame te agrego ahí una parte que también hemos platicado aquí, que es los convenios con el aparato de inteligencia más importante del mundo, que es Estados Unidos. Sin duda. O sea, en esa misma comisión tendría que estar disponible todo lo que los gringos nos han compartido sobre diferentes tipos de personajes. ¿Podría el INE hacer, a través de los mecanismos diplomáticos, un convenio para poder establecer, digamos, ciertos canales de comunicación? Dame una lista de alertas de personas que no deberían de estar en una boleta. Y démosle la opción a que los partidos políticos que quieran cuidar la integridad de su partido puedan tener acceso a fuentes de información y no enterarse una vez que sale una nota periodística o que hay una orden de aprehensión ejecutada. Y ahí creo que puede darse dentro del INE, en el marco de los procesos de selección de candidatos, un espacio en el que puedas validar quiénes son. Una suerte de control de confianza incluso, de revisar, yo soy un partido político, este es mi candidato a diputado federal, yo le pido a esa comisión que me haga una evaluación de riesgos. Y la comisión se voltea con todo profesionalismo, con las instancias de seguridad que estén ahí sentadas en la mesa y con los deberes de lealtad a ese procedimiento, con la secrecía de la información, con los controles para que la información de investigación criminal no esté difundiéndose en los medios de comunicación, el partido pueda decir, este está limpio o este tiene estos problemas. Sin duda. Y entonces ahí cuidas que el partido pueda autoprotegerse y no llegues al momento en el cual un dirigente firma una candidatura por complicidad o por negligencia, una candidatura tóxica. Podríamos agregar a esta comisión sillas para sentar, por ejemplo, a organizaciones de la sociedad civil como Miguel Mesa y las organizaciones que tiene, que están vigilando desde la sociedad civil a diferentes personas que también pueden decir, oye... O que puedan aportarle a esa comisión información. Exacto. O sea, oye, ese candidato que estás queriendo poner en la boleta,
tiene todas estos antecedentes públicos en medios de comunicación, estos son sus abogados, estos son sus financieros, estas son las camionetas que trae, lo que vimos en caso de Tamaulipas, en Sinaloa, en muchos lugares. Y esta persona hizo un evento en el que se regalaron enseres, hubo un concierto en el que se mencionó al Mencho. Oye, perdóname, pero la evidencia de muchos de los candidatos de vínculos han sido tan estrechas de que estaban en las mismas comidas, ¿no? O sea, esta comisión dentro del INE podría ser el Estado mexicano y la ciudadanía atajando el problema más importante que tenemos hoy, que es el narco metido en las elecciones. Sí. Para beneficio de todos, carajo, para beneficio de partidos, de dirigentes, de municipios. Es un gana-gana para todos los que no son parte de ese régimen. Y si a pesar de que tuviste ese acceso a esa información, a pesar de que tuviste las alertas a tiempo, a pesar de que se te avisó, tú decides firmar la candidatura, ahora sí la pena de muerte. Sí. En consecuencia, el partido pierde su registro y en consecuencia las personas físicas en lo individual que participaron en esa decisión tienen que ser responsables penal, administrativa y también creo, como bien lo dices, civilmente. Me refiero a la responsabilidad por los daños causados, el apoyo material. Para que lo entienda quien nos está viendo, durante décadas, y tú y yo fuimos parte, por ejemplo, de la Comisión de Fiscalización y de la Comisión de Partidos, hemos intentado todo tipo de cosas que podrían servir en un país medianamente normal, ¿no? Auditar a los partidos, revisar de dónde obtienen la lana. Patrón de proveedores. Todo acceso tipo a información bancaria, fiduciaria y fiscal. Exacto. ¿Te acuerdas cuando se hizo la investigación de amigos de Fox y Pemex Gate? Sí. El INE, hubo una discusión porque el IFE no tenía competencia para hacerse de esa información. Se tuvieron que establecer litigios estratégicos y una reforma legal para que fuera obligatorio entregarle la información. Ha pasado mucho en este país de lo cual podemos aprender para ahora gestionar un problema. Pero lo peor es que hoy, en un México invadido por el narco, controlado por... Nada de eso sirvió. Es decir, los partidos y los narcos encontraron la forma de darle la vuelta a las auditorías formales, a las transferencias bancarias, financian de otra manera, apoyan de otra manera, extorsionan de otra manera. No piden factura, ni llenan informes. Exactamente. Entonces, que no los vayan a marear en la próxima reforma electoral. Con la fiscalización que tenemos. Con la idea de que vamos a apretar la fiscalización y vamos a generar más auditorías. Eso en un país como el que tenemos no funciona. Tienes que responsabilizar a los partidos políticos, pero para eso tienes que darle los elementos institucionales para que puedan validar sus candidatos. Y eso tiene que ser desde una mesa institucional, profesional, seria, técnica, competente, con mucha responsabilidad, porque ahí se pueden destruir vidas, ¿no? Alguien puede decir, él es narco, y se genera una suerte de marcartismo, ¿no? ¿Te acordarás? Sí, lo conviertes en un arma política tampoco se vale. Y por eso tiene que estar en un espacio con las reservas, pero donde los partidos no tengan ningún pretexto de que tuvieron a tiempo la información y que actuaron en consecuencia o no actuaron en consecuencia. Ahora, si nosotros como sociedad no elevamos el tono y la exigencia de poner este tema sobre la mesa, no lo van a poner. La discusión ha estado en torno a las candidaturas plurinominales, al financiamiento de los partidos. Oye, pero fíjate nada más. Vamos a poner en perspectiva este argumento. ¿Qué es más seguro en términos de penetración del crimen organizado? ¿Un candidato que tiene que interactuar con esos intereses que están en el territorio? ¿O una candidatura que está desprendida de ese territorio? Puede suceder que la representación proporcional sea en muchos estados del país la solución de integridad institucional. Sin duda. Porque no tienen que irse a someter a operar una elección con gente armada. Y el financiamiento público, que no los vayan a engañar diciendo que es mejor que salga más barata la elección y que no haya financiamiento público, porque justo la falta de financiamiento público... Esa ausencia de capacidades para prevenir. Es lo que hace que un candidato necesite ir a buscar a las personas que tienen dinero en efectivo. Es el mercado negro del financiamiento privado. Entonces, con cada peso que le quiten al financiamiento público, están generando un incentivo nuevo para que candidatos y dirigentes salgan a buscar dinero donde esté el dinero. Pero también tenemos que decir, porque hay otra trampa en el argumento, decir, bueno, es que no tendrían por qué ir a pedir dinero al financiamiento privado, al mercado negro del financiamiento privado. Oigan, las leyes se hacen con base en
cómo funciona una sociedad, Sí. no cómo debería funcionar. O cómo funciona en el discurso. Evidentemente, si viviéramos en una sociedad de ángeles, en consecuencia no necesitaríamos ni siquiera leyes. El problema es qué pasa cuando el financiamiento público no es lo suficientemente robusto para crear condiciones de competencia. Los actores políticos que disputan el poder tienen incentivos perversos a buscar ese financiamiento de manera complementaria en el mercado negro, con actividades ilícitas, pero sobre todo cuando los opositores o las alternativas tienen que competir contra el dinero público en manos de un partido, duplicas los incentivos a buscar el financiamiento en otro lado. Sin duda. Y para que, digamos, entiendan el contexto, multipliquen esto por los 500 diputados que se van a elegir en el 2027, pero las cientos o miles de presidencias municipales y funcionarios del cabildo, más las cientos de diputaciones locales, más las gubernaturas. Es decir, estamos hablando de miles de candidatos. Y no olvides los buscando cargos, lana. Y no olvides los cargos judiciales ya. Y los cargos judiciales, además. Además ahí están en el peor de los mundos porque como no pueden ser postulados por partidos, ni siquiera tienen un financiamiento público partidario. En consecuencia, su lógica de competencia está enteramente en el mercado de los intereses. Miles de candidatos buscando dinero en donde hay dinero. Ese es el drama que estamos viendo hoy, que tenemos que empezar a atajar. Ahora, vamos entonces a la tercera propuesta. Ponte tú que no voló tu propuesta de con una prueba de que hay intervención del narco, le quitamos el registro. El partido mantiene el registro. Carajo, por lo menos, si se anuló una elección en un distrito o en un municipio, que ese partido por el cual se anuló la elección y ese candidato por el cual se anuló no pueda volver a participar en la elección. Y fíjate lo que son las cosas. Esa regla de inhabilitación del actor, partido o candidato responsable de las conductas que llevaron a la nulidad ya está legislado. Nada más está legislado para rebase de topes de campaña, está legislado para violación en materia de reglas de comunicación política, pero no para narcopolítica. No para el crimen, la injerencia del crimen organizado. O sea, para que la gente lo entienda, hoy estamos en el absurdo de que si un candidato es evidenciado como narcocandidato y se anula la elección en su municipio, ese candidato y ese partido pueden volver a participar en la elección extraordinaria después de la anulación. Es una pinche locura. Es más grave hoy en nuestro sistema, para nuestros amigos, hoy es más grave comprar un promocional en radio y televisión que recibirle dinero al cártel Jalisco. Así. O sea, esas son las cosas que tienen que ustedes poner sobre la mesa a sus partidos y candidatos. Ahora voy a la cuarta propuesta, que es el que el instituto tenga la capacidad, el instituto electoral tenga la capacidad de cobrarle a partidos, a candidatos y a dirigentes una reparación del daño. Beto, lo que ha pasado en México en la última década es que diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores, presidentes municipales acaban siendo narcos, acaban destruyendo la seguridad del Estado. Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, y no solo no se remueven del cargo, sino que después dicen, bueno, pues ni modo. No, bueno, pues ni modo, madres. Tendría que haber algún concepto, alguna medida de reparación del daño a ese distrito, a ese municipio, a ese estado que de pronto se convirtió en un infierno, cabrón, en un infierno para todos los que viven ahí. Déjame ahorita proponerte un mecanismo que tiene que ver con convertirlo en una asociación delictuosa, es decir, la persona que está vinculada con el crimen organizado y las estructuras de poder político que lo llevaron ahí y que lo protegieron, que sean la parte activa de la comisión del delito y en consecuencia la obligación de reparación del daño derivado de un proceso penal tendría que extenderse también a ellos. Por eso hay que pensar en el tema de apoyo material y pensar en asociaciones delictuosas, delincuencia organizada, algún supuesto para vincular como socios o como copartícipes de la conducta a aquellos que te dieron la candidatura y te cuidaron en el poder. Pero me quiero regresar a un momentito a la propuesta, a la combinación de propuesta 2 y propuesta 3. Hay otro fenómeno, ya hablamos del caso Michoacán 2021 como una primer llamada de atención de cómo está cambiando su comportamiento el crimen organizado. Hay otro momento, otro símbolo muy específico. Es el caso de un municipio en Jalisco. En Jalisco, un municipio de la sierra, el candidato es amenazado.
amenazado de muerte, el candidato y su partido del PRI acuden al Estado, advierten, denuncian la amenaza, no los protegen, no los cuidan, lo matan. La elección sigue corriendo. Yo te pregunto, y aquí hago un pequeño paréntesis, una propuesta específica. ¿Qué debería pasar a aquel proceso electoral en el que matan a uno de los candidatos? Esa elección tiene que suspenderse. Tendría que suspenderse. Sí. Inmediatamente. Porque lo lógico es pensar que quien va a ganar es el beneficiario de la muerte del otro. De entrada, porque ya no hay condiciones para que se siga celebrando. Entonces, ¿cómo puede continuar un proceso electoral en el que el crimen organizado ya decidió la boleta? Ya. ¿Cómo respiramos con tranquilidad diciendo, bueno, no llegó este candidato porque lo mataron, ni modo. Pero seguimos, que lo sustituya su partido, que venga la esposa, que venga el hermano? Lo vimos en Guerrero, lo vimos en muchos lugares, cuando matan a un candidato, sigue el proceso, lo único que se genera es la obligación del partido político de sustituir al candidato y como si no hubiera pasado nada. Creo que en el proceso debe pasar algo si matan al candidato. Ya hablabas del crecimiento exponencial de la violencia política, hablabas también cómo se concentra en los municipios. Efectivamente, el 83% de los incidentes de violencia política que terminan con la vida de una persona tienen que ver con procesos electorales locales. ¿Por qué? Porque el municipio, al mismo tiempo, es el espacio institucional más vulnerable, pero el más rentable, porque te da automáticamente control de la policía, te da automáticamente control territorial. Tienes ahí ya un aparato de poder a tu disposición para cuidarte de la llegada de otro cártel, de la llegada de la autoridad federal, de la llegada de los policías estatales. Pero además te permite explotar la economía formal e informal, hacer la extorsión de los aguacateros en Michoacán, de los limoneros en Colima. No solamente eso, lo que vimos en Tequila es que ya parte de la cuota de recuperación del financiamiento del crimen organizado es que me das obra pública, contratos de prestación de servicios o de bienes. Entonces me cobro ya del presupuesto del municipio. Se vuelve la información que difundió algún medio de comunicación de los testimonios de la carpeta de investigación del caso Tequila, que la cuota de recuperación, sin contar las extorsiones, era de 45 millones de pesos anuales. Entonces, es el municipio un espacio muy, muy tentador, muy apetecible. Claro. Entonces, ¿qué hacemos cuando te matan al candidato? No puedes seguir ese proceso y tendríamos que cambiar el mensaje del Estado mexicano. Si tú matas a un candidato, no te vas a quedar con la plaza. Y que se active el mecanismo de nombramiento centralizado del alcalde, para que ese alcalde que va a gobernar en un entorno lastimado por el crimen organizado, mediante el asesinato de un candidato, no se apodere de ese. Y luego viene otro, que también pasó en Jalisco, en ese municipio. El partido cuestiona la validez de la elección. Dice, pues aquí hubo trampa. Se abren los paquetes electorales en el Consejo Municipal. El 50% de los paquetes no estaba. No existía el 50% de los paquetes. La elección se validó, ¿sabes por qué, Max? Porque nadie impugnó. Sí, increíble. Porque estaban amenazados los partidos. El típico denuncien. Lléguenle. Denuncien. Presenten la impugnación, como pasó en Michoacán. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Ahí debería de operar otro mecanismo, Max, una propuesta adicional, que en esos casos la impugnación fuese de oficio. Es decir, que no necesitaras parte agraviada, que ya sea que la autoridad, el propio INE, tuviese que presentar la impugnación o que la impugnación simplemente se activara de manera automática, sin necesidad de que venga una persona a firmarte la impugnación y que luego tenga que enfrentarse a la amenaza o incluso a la violencia del crimen organizado. En Jalisco vimos ese caso, mataron al candidato en el proceso electoral, siguió el proceso electoral, se metieron al proceso electoral, alteraron las actas, alteraron los votos y no pasó nada porque no llegó a la impugnación. Déjame complemento esta nueva propuesta que pones, que es que cuando el crimen organizado ya decidió algo pase concreto en esa elección. Déjame la complemento a cuando haya focos rojos en ese municipio, tiene que haber una intervención de la autoridad federal. Ponía en el programa del lunes el ejemplo de Chilpancingo. Julio de 2023, nos enteramos vía redes sociales que la presidenta municipal está en un restaurante comiendo con el líder de los ardillos, pactando, platicando. Julio de 2023, un año antes de la elección.
esa elección estaba manchada ese día. O sea, ese día, ese municipio tendría que haber sido un foco rojo nacional para las autoridades locales, electorales, para las autoridades de seguridad federal, etcétera. Un año después, en 2024, nos encontramos con la cabeza 7 de octubre de 2024, 6 días después de que el presidente municipal toma posesión, su cabeza cercenada en el toldo de una pick-up blanca. O sea, estaba anunciado, estaba anunciado que eso iba a pasar, cabrón. Ese tipo de municipios donde hay focos rojos, que todo el mundo sabe, reconoce más, tendrían que tener una atención especial. No solo es darle un par de guarros al candidato, cabrón. Es generar otro tipo de medidas para que la elección tenga otro tipo de dinámica a las elecciones normales. Pero fíjate, Max, amigas y amigos, cómo a partir de casos concretos hemos empezado a esbozar una topografía del comportamiento delictivo y han surgido ideas. Eso es lo importante, tener un diagnóstico de lo que está pasando. Sí, sí. Y en este país no tenemos un diagnóstico de cómo está interviniendo el crimen organizado. Un diagnóstico que debería de surgir de las instituciones de seguridad y justicia de México, sí, no de dos opinólogos en un programa para los ciudadanos. En fin, pero me vuelvo al tema. Déjame terminar un poco el tema de la impugnación de oficio. ¿Qué pasa con la carga de la prueba? Es que no solamente es que ya nos compran esta idea de, efectivamente, en casos como sucedió en Jalisco, no tiene que haber la carga de impugnar de un partido político porque lo pueden matar. Pero entonces ustedes aporten las pruebas. Y las pruebas no. Sí. Tiene que ser una obligación del Estado. Que no debería haber también una suerte de instrucción procesal en manos de la autoridad electoral federal. Entre más lejos esté la autoridad de la realidad, más libertad tiene para poder reaccionar a ciertos fenómenos. Con la colaboración de ministerios públicos, con la colaboración de las agencias de seguridad del Estado. ¿Por qué no hacer una instrucción de un procedimiento para ver si efectivamente se metió el crimen organizado? Si concluyen que no pasó lo que pensamos que pasó, pues qué bueno, habrá una pedagogía social que ahí no pasó lo que pasó. Pero donde sí suceda, nos evitamos que un año después, 2 años después, muera gente, estén extorsionando a empresas, que tengas que ir por el alcalde en una madrugada con 60 marinos y que dejes al municipio sin continuidad institucional, pero sobre todo que le des al cabildo la posibilidad de poner a una de sus manos derecha, ¿verdad? Pero a ver, aquí otra vez es importantísimo que ustedes vean y entiendan una cosa que es fundamental en la trampa discursiva del morenato, que es austeridad, menos dinero, que cuesten menos dinero. No, estas cosas cuestan dinero. El tener una autoridad bien capacitada, con buenos instrumentos, mecanismos de colaboración, autoridades especializadas, con personas técnicas, sí, bien pagadas, que puedan hacer estas cosas, cuesta dinero. Pero es mucho más barato pagar esta lana para tener una autoridad fuerte que pueda hacer estas cosas que no tenerla, hacer como que te ahorras una lana en el presupuesto anual del INE y luego tener narcocandidatos que se convierten en narcopresidentes municipales, en narcogobernadores y en narcodiputados y senadores. Es mucho más barato meterle lana a estas propuestas para que haya instrumentos de inteligencia, tecnología, personas bien pagadas, con buena capacitación permanente, que hacer la finta de que quitamos todo ese recurso y permitimos que se meta por el otro lado. Déjame darte un dato importante. En la sentencia del caso Michoacán en 2021, el Tribunal Electoral le ordenó al INE hacer una serie de cosas para prevenir en el futuro, una medida de no repetición, que el crimen organizado se metiera en las elecciones. Obligó a hacer mapas de riesgo, a hacer capacitación en algunas zonas de riesgo, a establecer convenios de colaboración con autoridades en materia de seguridad y justicia para darle forma a esos mapas de riesgo, encontrar mecanismos para mejor substanciación de pruebas. Le estableció una serie de deberes de hacer proactivos. ¿Sabes qué hizo el INE en implementación o en ejecución de esa sentencia? Nada. Cero. Pasó la elección del 21, pasó la del 24, procesos locales fueron y vinieron y no hubo ningún
aprendizaje institucional, ninguna remediación institucional. Eso hubiese exigido incluso pensar en la estructura interna del INE, quién de nosotros, de las áreas ejecutivas, deliberativas, va a hacer eso. ¿Quién se va a encargar de eso? Oye, sí es muy riesgoso andar monitoreando crimen organizado en el país. Hay plataformas ciudadanas que lo hacen, hay expertos que lo hacen, están los quienes hacen análisis de seguridad. Tenemos información. Lo que no había era intención por un lado, voluntad y por lo menos una decisión de empezar a construir capacidades institucionales para prevenir lo que ya estaba en la puerta, el elefante que ya está en la sala. ¿Qué pasa cuando Morena y cuando los grupos de crimen organizado ven que se les evidencia en este tipo de casos como el de Michoacán o como los de Sinaloa o como los de Guerrero y no pasa nada? Lo que dicen es que chingón, ya aprendimos la forma de darle la vuelta a la fiscalización, a las auditorías, a los topes de campaña, todo ese tipo de cosas, porque ahora podemos, a través del crimen organizado, promover, financiar, impulsar candidatos sin ningún tipo de consecuencia. El caso de Tequila, el caso del cuate Diego Rivera, es literal, no hay mejor forma de explicarlo que la puntita del iceberg. Claro. Multipliquen la cantidad son 2.478 municipios en el país. Cualquier cantidad de distritos locales y 300 distritos federales. Multipliquen todas las veces que un partido ha decidido poner en esos lugares a personas ligadas con el narco, con la seguridad de que no pasa nada, cabrón. Ese es el drama. Con el contexto de impunidad. Exacto. Y lo único que ha pasado, en el mejor de los casos a veces, es el INE imponiéndoles multas económicas que los partidos pagan con tu dinero, cabrón, con el dinero del financiamiento público. Oye, y por cierto, porque nos van a decir, es que eso se arregla con el fuero. No tiene absolutamente nada que ver. No tiene, los alcaldes no tienen fuero frente a la persecución penal federal, como vimos en Tequila. No tiene nada que ver. El fuero es una protección para que los parlamentarios no estén sujetos a la extorsión, al chantaje de lo ejecutivo. Es una protección para las condiciones deliberativas de nuestro país. No necesitan fuero. ¿Qué es lo que pasa? Que no tenemos mecanismos preventivos y de respuesta inmediata para cuando ya se te metió a una autoridad, por ejemplo las municipales, ¿qué le haces al ayuntamiento? Caso Tequila, fueron por el señor, lo metieron a la cárcel, el alcalde y sus secuaces están enfrentándose a un proceso penal. El mismo cabildo que surgió de la elección con el mismo partido que ganó, que recibió recursos, escoge a la sustituta. Sí. Que también estuvo en el mismo póster de la campaña. Ustedes pueden ver el póster que estaba publicado en redes de la campaña. La chava que está atrás del candidato es la que quedó de su mano derecha. Y le preguntan esta semana a la presidenta, oiga, ¿qué opina que se quedó la señora? Lo que responde la presidenta, eso decidió el cabildo con mayoría de su partido. Pero, en fin, lo que está faltando es ciertos instrumentos de Estado. Es muy difícil, por ejemplo, desaparecer poderes en un ayuntamiento. Tú lo conoces, el mecanismo constitucional es muy complejo. Y no está prevista la figura, como ya lo hemos dicho, de suspender una elección. ¿Cómo le sigues a un proceso electoral en el que te mataron a uno de los candidatos? El otro caso, otro de los hitos, recordarás el caso de Valle de Bravo. En Valle de Bravo secuestran a la candidata opositora y la liberan con el compromiso de que iba a dejar de ser campaña para entregarle la plaza, políticamente hablando, a uno de los cárteles. En Valle de Bravo resulta que viven dos de los capos más sanguinarios de toda la región, que controlan toda la economía formal o informal de Valle de Bravo, desde las construcciones de las casas de las personas que turistean ahí o que visitan los fines de semana, hasta la economía de los restaurantes y demás. Pusieron a la candidata y no pasó absolutamente nada. Eso fue documentado por muchos analistas, por muchos comentócratas, por muchos medios de comunicación. ¿Y qué pasó? Debió haber continuado ese proceso electoral. Más aún, debimos haber permitido que de un proceso electoral fraudulento, me refiero por la intervención del crimen organizado, emane una autoridad evidentemente viciada en cuanto a su pertenencia y en cuanto a sus conflictos de interés. Es muy importante que ustedes vean cómo el concepto fraude en una elección tiene que ampliarse al quitar o no una boleta, poner algo en un acta, etcétera. Tenemos que empezar a entender que el fraude electoral
el nuevo fraude electoral en la narcopolítica es muy diferente a esto que comúnmente manejábamos como fraude, que era manipular la documentación electoral. O robarse las casillas. O robarse las casillas, o meter boletas, lo que sea. Hoy el fraude electoral es destruir el sentido de la competencia, la autenticidad anular, de los procesos electorales. Exactamente, anular al candidato opositor, extorsionar a los empresarios de la zona para que no aporten lana ni organización al otro candidato. O sea, hoy el concepto de fraude es mucho más amplio que el simplemente alterar material electoral. Y además con algo que pasa, es decir, ahora hay una intervención del crimen organizado, no solamente durante la campaña electoral, sino antes de la campaña electoral. Sí. Antes y después de que los ciudadanos vamos a las urnas. Y en ese antes, por ejemplo, Michoacán, un activista que estaba denunciando las extorsiones en Michoacán, que pudo haber sido reclutado por un partido político para cambiar la realidad de Michoacán, simplemente lo matan. El aguacatero. El aguacatero, por si se le antoja. Líder del gremio de los aguacateros, por si se le ocurre en algún momento ser reclutado por un partido político para libre de todo tipo de conflicto de interés y de cualquier tipo de presión del crimen organizado, gobernara un municipio o fuera diputado federal o lo que tú quieras, para que no nos crezca el problema, pues de una vez lo matamos. Pero no solo a él, ¿eh? O sea, porque lo matas físicamente a él y él ya no puede ser candidato. Es el mensaje al resto de los liderazgos locales para decir, ni se les ocurra, cabrón, porque esto es lo que pasa. Y quienes estamos vinculados a los partidos políticos, yo con mucha responsabilidad les puedo decir que hay lugares en el país en las que los propios miembros de un partido dicen, híjole, mano, presentarse está del carajo. ¿No? Ahora voy a la 4, que es reparación del daño. O sea, tendríamos que encontrar algún mecanismo creativo, legal, para que si ya un partido y una dirigencia, y en este caso hasta la candidata presidencial, te vendió a un güey que acaba siendo parte del crimen organizado, el municipio tiene que tener algún tipo de reparación, cabrón. Tiene que haber alguna reparación del daño que ya se causó, de la inseguridad que ya se generó, de las personas que fueron extorsionadas. O sea, las personas que fueron extorsionadas tendrían que tener mecanismos fáciles y claros para poder ir a pedir la reparación de ese daño concreto que se les generó, porque alguien permitió que esa persona llegara al poder. Y eso se puede hacer a través de dos vías. La primera, ya la mencionábamos, es que tú presumas que hay asociación o delincuencia organizada entre el candidato político, entre el cártel o la organización a la que pertenece y la estructura política que permitió que ese cártel pusiera una autoridad política. Por eso creo que el concepto de apoyo material nos puede dar algún referente. Y entonces el empresario puede ir a pedirle al partido político y cabrón, a mí me extorsionaron con tanto. Los pones en la misma bolsa en términos de la condición en la que cometieron los delitos. Son la misma banda, para decirlo de manera muy simple. Y luego reconócele en el proceso penal. Tenemos que cambiar la idea de la víctima en nuestro país. No alcanza tampoco la definición de víctima indirecta de la ley de víctimas. Tenemos que ampliar el concepto de víctima para que la ciudadanía, cuando se ha puesto en peligro o se ha afectado un bien jurídico tutelado, que es la integridad de las instituciones de gobierno, que cualquier ciudadano puedan acudir como víctimas. Ni se diga de las personas que tuvieron un familiar asesinado, una persona levantada, un desaparecido. Creo que tenemos que modificando un poco la calidad de quienes protegen a los narcopolíticos y la calidad de víctima de los ciudadanos que padecemos la narcopolítica, pudiera darse un encuadramiento de lo que dices, que tengan que pagar. Ahora, ¿cómo? Muy sencillo. Y ahí están las figuras, nada más que no las usan. Con todo respeto, las fiscalías del país utilizan la extinción de dominio como un mecanismo de extorsión para los usuarios habituales por casos de corrupción, por casos de daños patrimoniales, por cosas que no tienen, digamos, una entidad similar a la del crimen. Extinción de dominio. Ahí tienes una manera de intervenir rápidamente en la manera en
en la que se financian, en la que operan, y obviamente restablecer, reparar el daño causado. Ni siquiera tenemos que abordar mucho en aseguramientos, decomisos, lo que ya está en la ley, pero que no se han enfocado, no se ha dirigido a esta nueva problemática. Y en este caso, en el momento de poder acceder a esos bienes, rematarlos, no para el Estado, es para el municipio o para el distrito que fue afectado. Es decir, tiene que haber un beneficio para las personas que tuvieron la valentía de denunciar o de votar en contra o de señalar, y tiene que haber un beneficio para las víctimas concretas de la extorsión, del secuestro y más, en ese lugar donde la autoridad está acotada por el crimen Pero fíjate organizado. lo que son las cosas. Si yo me impongo de un vínculo con yo sé que ese candidato está vinculado con ese cártel. Y yo como ciudadano, desde mis deberes, desde mi responsabilidad moral, ética, cívica, decido denunciarlo, voy y presento una denuncia ante el Ministerio Público, sabes que no tengo condición de víctima y no tengo facultades ni derechos procesales algunos. Solo firmo la denuncia con el riesgo de que me maten, pero no le puedo dar seguimiento a la denuncia. No me reconocen la calidad de parte en el procedimiento. Entonces el Ministerio Público, capturado por el mismo cártel, protege al político y en consecuencia se cierra el círculo de la impunidad. No hay un denunciante en nuestro país, no tiene derechos procesales para exigir al Ministerio Público que realice una investigación profesional. Y ese es el inhibidor número uno para poner denuncias. Y eso sucede también en materia de corrupción. Y eso ayuda a las estadísticas, porque no hay denuncias, no hay averiguaciones previas. Si hay denuncia, abren una carpeta de investigación, la llenan de actos sin importancia, dicen, no se encontró materia, no ejercicio de acción penal, se va al archivo, asunto cerrado. Y los cabrones lo que hacen después, como autoridades, es presumir que bajaron los delitos, porque hay menos denuncias, porque hay menos carpetas. Los denuncias. Hay menos averiguaciones previas. Si necesitamos más vigilancia social para acabar con la narcopolítica, tendríamos que repensar las facultades procesales, los derechos procesales que tiene un denunciante frente a un caso como este. Si yo denuncio a un servidor público corrupto porque se enriqueció, porque extorsionó, no me reconoce el Ministerio Público mi calidad de parte en el proceso. Soy solamente denunciante. Solamente, en el mejor de los casos me va a llamar como testigo si necesita mi testimonio. Pero si yo hice una investigación, recabé las pruebas, si efectivamente me tomé la iniciativa de presentar con mi nombre esa denuncia para que haya consecuencias, el Ministerio Público me da un portazo. Sí, sí. Y además de dar un portazo, suma tu caso a la estadística de casos no resueltos. Sí. Y déjame voy a la última, que es, a ver, carajo, también hay una sociedad responsable en esos estados, municipios y distritos. Hay empresarios que se prestan a este juego, hay notarios, hay instituciones financieras, hay sindicatos. O sea, en esta quinta propuesta lo que quiero hacer ver es que no es simplemente ir por el candidato y el partido, sino por la red de apoyo que se genera en torno a ellos, cabrón. O sea, porque por miedo o por lo que sea, normalmente lo que vemos es que ese sostén no solo es del narco a través de diferentes organizaciones que colaboran. Tiene que haber una nueva visión de la coparticipación en los delitos en este país para que empiece a haber incentivos menores para participar. Todas estas propuestas que ponemos hacen evidente que no hay balas de plata para este tema. No hay un mecanismo que resuelve todo. Es un conjunto de mecanismos que van generando incentivos en el sentido contrario, cabrón. No se va a resolver en unos meses, ¿eh? O sea, si tuviéramos una varita mágica tú y yo y todas estas propuestas las pusiéramos en una reforma, no pasaría en meses que se resuelve el tema de la narcopolítica, pero pondríamos los incentivos adecuados para que empecemos a caminar en un sentido diverso. Déjame regresar a la figura del apoyo material que puede ayudar a darle forma a lo que sugieres. ¿Qué pasa si yo puedo ser penalmente responsable por haber financiado legal o extralegalmente a un político que apareció vinculado al narco? Automáticamente mis incentivos cambian. Tengo un cierto riesgo de hacer un financiamiento sin saber a quién ni por los canales formales. Una manera
de crear incentivos para que el financiamiento a la política sea por causas legales, es que puedas responsabilizar al que le dio apoyo material a ese narco político. Entonces, vamos a suponer el caso de Tequila. El señor presentó informe de gastos de campaña, y ahí puso quién le dio lana, entre esos y los que no aparecen. Cualquier evidencia, si yo demuestro que fulano de tal le dio dinero para su campaña y este señor surgió que es un narco político, entonces puedo imputarle responsabilidad a ese financiamiento, al que lo financió, para que me venga a explicar si sabía, si no sabía, si tenía alguna alerta, algún indicio, y por qué no hizo esa aportación por los cauces legales. Tienen que estar en la investigación. Pasa y esto en los mecanismos de apoyo material, cuando tú le prestas un servicio, por ejemplo, un abogado para un líder de una organización terrorista, ese se puede poner en el supuesto de apoyo material en especie. O quien se presta para lavar dinero, quien se presta para realizar una extorsión, por ejemplo. El caso, no sé si un caso muy famoso, el caso Lafarge, que era una empresa que había pagado una serie de extorsiones a cambio de protección en una planta cementera en Siria. Después se documentó que efectivamente había documentado que había hecho esos pagos, y en consecuencia el Departamento de Justicia le abrió un procedimiento de responsabilidad a la empresa por haber tolerado extorsiones a una organización calificada como terrorista. En ese sentido, creo que una de las cosas más importantes que tendríamos que empezar a hacer organizaciones de la sociedad civil, partidos de oposición, candidatos y demás de oposición, es empezar también a hacer estas denuncias a empresas, instituciones financieras y demás, con pies en Estados Unidos, en autoridades norteamericanas. O sea, donde más les duele a estos güeyes es que vayas con la SEC o que vayas con el Departamento de Justicia y les digas, esa empresa gringa está ayudando en tal municipio a que sucedan actos de corrupción, a que ahí es donde les duele más a estos. Tampoco sería tan difícil simplemente si tú sintonizaras lo que ya está haciendo Estados Unidos conforme a su propia legislación interna. Lo que dijo es, hay por lo menos 8 organizaciones que operan en México que son para mí clasificadas como organizaciones terroristas, y se aplica un régimen pues muy severo que básicamente manda un mensaje: no te acerques a esas organizaciones, no te acerques ni apoyándolos ni dándoles elementos para financiarse, no te vincules con ellos. El mensaje es muy claro. Las listas de Estados Unidos sirven para mandar un mensaje muy claro a toda una comunidad económica, política, social, que ahí no te debes acercar bajo ninguna circunstancia, porque puedes ser corresponsable de ciertas cosas. Si nosotros reprodujéramos la idea de esas listas que son, digamos, de organizaciones que causan daño transnacional, si tú pones tu propia lista, entonces mandas un mensaje: señor dirigente de partido, si usted sabe, tuvo conocimiento o por lo menos pudo haber tenido a su alcance algún elemento de información para concluir que esta persona está vinculada a este cártel que tiene esta lógica de daño en nuestro país, usted va a pagar las consecuencias de la misma manera que la va a pagar el cártel, que la paga el narcopolítico, y usted por haberlo tolerado. Mismo mensaje para empresas, instituciones financieras, notarios. Usted ya sabe, usted ya vio, ya escuchó en la comisión tal, que este candidato y este partido en esta plaza tienen serias sospechas de ser parte de alguno de estos 8 grupos narcoterroristas. Usted sabe si quiere meterle lana a esa candidatura, porque se va a involucrar en este tema. Se va a tapar los ojos y los oídos y la nariz, y va a decir, pues de cualquier manera me conviene, porque quiero que sea mi compadre para que me dé obra, para que me dé licencias, para que me autorice. Tiene que haber corresponsabilidad de todas esas redes. Sin duda. Si no, no vamos a dejar de tener los incentivos perversos. Pues estas son nuestras propuestas. Yo creo que acabaron como en 10. Las vamos a tratar de resumir. Las voy a tratar de resumir en un infográfico que vamos a poner ahí a su disposición. Pero lo que les queremos mandar como mensaje es: este es el tema 1. Yo creo que el único. El de la reforma electoral, el más importante de todos. Y sospecho, supongo que tú igual, que no va a venir nada de esto en la propuesta del régimen. No va a venir nada de esto en la propuesta de Morena. Y es nuestra responsabilidad como ciudadanos, como partidos de oposición y demás, ponerla sobre la mesa. Y decir, no hay reforma si no están estas cosas sobre la mesa. Si no está la narcopolítica en la reforma electoral, no es reforma electoral, hombre.
No tiene ningún sentido. Ningún sentido porque no atiende el problema central de nuestro país, que es que se está creando un estado paralelo. Así es. Pues muchas gracias por habernos sintonizado. Pónganse a chambear como ciudadanos políticos. Es la hora de hacerlo. Si no, no hay otra. Gracias por sintonizarnos. Saludos a todos. Nos vemos la próxima semana.